Capítulo 46. Adivina esto. Cuando Harry se sentó en su asiento en la mesa de Gryffindor el miércoles antes del final del trimestre, no esperaba que pasara gran cosa. Los periódicos, por supuesto, seguían con el tema del día a día, pero él ya lo ignoraba en gran medida. Fleur era una lectora voraz, y le avisaría si surgía algo. Dumbledore estuvo notablemente ausente de la mesa principal otra vez, lo que no le molestó en lo más mínimo. ¿Sabes qué harás este verano, Harry?, preguntó Neville una vez que todos se hubieron acostado. Todavía no tengo ni idea, Ivy, dijo Harry encogiéndose de hombros. Estaré en Francia con Fleur y su familia, pero eso es todo lo que sé ahora mismo. Pasaremos un buen verano, sonrió Fleur. Estoy deseando llevarte de visita por la zona. Harry sintió una huilidez de placer ante esa idea, y no solo por Fleur. Nunca antes había tenido unas vacaciones de verano de verdad, las pasaba todas encerrado a la fuerza en Privet Drive. Poder salir y hacer cosas durante el verano, sería increíble. No puedo esperar, dijo suavemente. Fleur se acercó y le acarició la mejilla. La dulzura de sus ojos le indicó que comprendía su reacción. Será maravilloso, Mon Amour, le aseguró. Y hay muchísimas cosas más que podemos hacer. Debería conseguir tu información de contacto, comentó Hermione. Mis padres y yo viajamos a menudo a Francia en verano, y nos encantaría que pudiéramos pasar a verte. Sí, dijo Fleur con una sonrisa. Sería estupendo. También podemos ir de compras. Las chicas podrían haber degenerado en una discusión sobre compras que solo ellas saben apreciar, pero fueron interrumpidas por la llegada del correo. Hedwig apareció en el hombro de Harry, y Fleur extendió la mano para desenganchar un pergamino de su pierna. Media escuela se quedó mirando fijamente. Hedwig era conocida por proteger el correo de su amo. ¿Qué?, preguntó cuando vio que Hermione estaba entre los que miraban. Me sorprende que te haya dejado hacer eso, suspiró Hermione. ¿Sabe quién es Fleur?, dijo Harry con una sonrisa, extendiendo la mano para rascar a su mascota. Claro que lo permitirá. Fleur negó con la cabeza con una sonrisa y hojeó la misiva antes de entregársela. Le sorprendió ver que era una citación de Madame Bones, y además oficial. Agradeció mucho que Dumbledore no estuviera allí para causar problemas. Mejor nos vamos después del desayuno, suspiró. No sé qué quiere, pero sea lo que sea, probablemente sea importante. Sí, asintió Fleur. Terminaron su desayuno rápidamente después de eso, ninguno quería entretenerse. Madame Bones les pareció el tipo de mujer que no se andaba con rodeos. Si estaba enviando una citación oficial, tenía muy buenas razones para hacerlo, y hacerla esperar no sería prudente. Regresaron al carruaje tras despedirse de sus amigos, y desde allí tomaron la Red Flu hasta el ministerio. Harry se propuso aprender a aparecerse cuanto antes, sería mucho más práctico. Toda conversación en el atrio del ministerio cesó cuando aparecieron, pero salvo los susurros habituales que solían seguirlo en público, la gente los dejó en paz. Esto último le vino de maravilla a Harry, pero el escrutinio silencioso le provocó un escalofrío. Sinceramente, esperaba ser menos famoso en Francia que en Gran Bretaña. Fleur le había asegurado que efectivamente era así, pero él no lo creería realmente hasta que lo experimentara. Harry estuvo a punto de hechizar al comprobador de varitas cuando miró lascivamente a Fleur, pero carraspear pareció surtir efecto. Era como si simplemente se hubiera fijado en Fleur y no se hubiera dado cuenta de que su esposo estaba justo a su lado. Y dado que su esposo poseía la Orden de Merlín y recientemente había casado al señor oscuro Voldemort, nadie iba a desafiarlo. Fue uno de los pocos aspectos de su fama por el que realmente estaba agradecido. Una vez que atravesaron el atrio, se dirigieron rápidamente al departamento de aplicación de la ley mágica, un hervidero de actividad silenciosa. Harry había oído a Vernon referirse a este tipo de lugar como un pozo de tuces. Numerosos herores y otros empleados trabajaban en silencio, saliendo ocasionalmente de sus escondites para conversar por encima de los cubículos. Pasaron 10 segundos antes de que Elore Tonks los viera. ¿Qué onda?, saludó ella, luciendo un cabello vivo, hoy rojo Gryffindor. Hola, dijo Harry con una sonrisa. No pudo evitarlo, la alegría de la chica era contagiosa. Madame Bones nos mandó llamar.
Sí, dijo Tonks con una inclinación de cabeza, indicándoles que la siguieran. Aquí está. Flair se rió entre dientes de Lore tan valiente, y Harry se alegró de que no fuera celosa. No es que Harry la traicionara jamás, había dicho en serio el juramento que hizo en su boda. Sin duda, ella también. Tonks los condujo a la oficina de Madame Bones, y la mujer la despidió rápidamente. Sin embargo, no les ofreció asiento. A Harry le pareció que parecía bastante distraída. El mensaje no era para una reunión conmigo, dijo rápidamente. El Departamento de Misterios quiere hablar contigo. Sígueme, por favor. Harry frunció el ceño, pero lo siguió de todos modos. Sabía de la profecía, por supuesto, y era lo único que se le ocurría que haría que lo contactaran. Excepto, quizás quieran revisarte la cicatriz, reflexionó Flair, para asegurarse de que la hayan tratado correctamente. Tal vez, dijo Harry frunciendo el ceño. Ella le dio un apretón tranquilizador y él volvió a centrar su atención en Madame Bones, que caminaba a paso rápido por los pasillos del ministerio. Pronto se encontraron muchos pisos más adentro del edificio, en medio de una habitación circular rodeada de 8 puertas. En cuanto la puerta se cerró tras el trío, la habitación giró. Fue un extraño efecto mágico. Harry notó que era el suelo lo que giraba, pero al no sentir nada, parecía como si las paredes se movieran. Croaker, ordenó Madame Bones a nadie ni a nada en particular. Se oyó un golpe seco proveniente de una puerta a su derecha, y ella los vio rápidamente, aunque se aseguró de mantenerla abierta. Harry presentía que perderse en ese lugar sería una mala idea. Probablemente se llamaba el Departamento de Misterios por algo. Al final de este nuevo pasillo había una sola oficina, ocupada por un señor mayor y canoso. Harry no estaba seguro de por qué aparecía, se rumoreaba que nadie sabía quiénes eran en realidad los inefables. En cualquier caso, supuso que no importaba. Ah, Amelia, dijo el hombre, volviéndose hacia Harry y Flair, añadió que estos deben ser los Potter. Pueden llamarme Sol Croaker, soy el actual jefe inefable. Y Harry lo comprendió de repente. Podrían llamarlo Sol Croaker, pero era muy improbable que ese fuera su verdadero nombre, o incluso su verdadera apariencia. Interesante. Ustedes dos han causado un gran alboroto estos últimos meses, continuó, sin percatarse del intento de comprensión de Harry. Debo decir que hemos disfrutado viendo los resultados. Ya era hora de que ese bastardo de Malfoy pagara por sus crímenes, por ejemplo. La oscuridad en la voz del hombre hizo pensar a Harry que este hombre, o alguien a quien había conocido llamado, había sido víctima de los mortífagos en la última guerra, y quizá de Malfoy en concreto. No era de extrañar, no había muchos que no hubieran sido afectados por la experiencia de Harry. De hecho, los únicos que habían salido relativamente ilesos eran los de convicciones oscuras. Y todo eso fue gracias a Albus Dumbledore. Él fue quien incapacitó a todos, impidiéndoles contraatacar con fuerza letal, incluso cuando esta fuerza letal era utilizada contra ellos. Recibió lo que se merecía, dijo Harry encogiéndose de hombros. En efecto, asintió el hombre conocido como Croaker. Pero, por desgracia, por muy divertidos y francamente satisfactorios que hayan sido tus esfuerzos, solo uno de ellos es la razón por la que estás aquí hoy. En concreto, la captura y el destino actual de un tal Tom Marvolo Riddle. Frunciendo el ceño ligeramente, pensativo, añadió, no es la abreviatura de Thomas, ¿lo sabías? De hecho, su madre lo llamó Tom como su nombre completo. Ni siquiera sé quién era su madre, dijo Harry encogiéndose de hombros, decidiendo que no tenía objeción a seguirle el juego a Croaker, al menos por el momento. Dumbledore no se ha esforzado precisamente porque la gente sepa quién era su señor tenebroso, ni siquiera que, al parecer, era mestizo. Es extraño considerando el apoyo que eso le habría quitado durante la guerra. Qué extraño, asintió Croaker. Pero claro, Dumbledore también es un supremacista de la sangre, solo que de una manera distinta a Riddle y los suyos. Preferiría salvar la vida de un asesino sangre pura que protegerla de un estudiante mestizo o nacido de Muggles. Me viene a la mente Draco Malfoy. ¿Zen por qué tiene reputación de ser el campeón de los nacidos de Muggles?, se preguntó Flair.
Sobre todo suerte de su parte, sonrió Crocker. Ayudó a algunos, y se corrió la voz. Además, en realidad no los quiere muertos, simplemente no quiere que tengan una influencia significativa en la sociedad mágica. Son demasiado progresistas, y preferiría que nuestra sociedad se quedara estancada en el siglo XIX, cuando él nació. Tiene sentido, asintió Harry. Por lo que he visto, nada le hará cambiar de opinión. Está aferrado a sus costumbres. Exactamente, coincidió Crocker, aparentemente complacido de que Harry lo entendiera. Luego se puso mucho más serio. Pero nos hemos desviado del tema. ¿Es consciente de que es objeto de una profecía, señor Potter? Sí, asintió. Pero no sé qué dice, y no estoy seguro de querer saberlo. Chico listo, asintió Crocker. Cambiando de tema, preguntó que estás dispuesto a quitarle la vida a Tom Riddle. La seriedad de la pregunta, y su brusquedad, lo hicieron parpadear bruscamente. Preferiría no hacerlo si te da igual, frunció el ceño, pero lo haría si llegara el caso. Flair dejó de observar a Crocker y le apretó suavemente la mano a Harry. Riddle es un monstruo, asintió. Hay que acabar con él. Eso no significa que prefiramos ser los únicos que lo hagan, aunque cualquiera de nosotros lo desearía. Por su parte, Crocker parecía extraordinariamente complacido con sus respuestas. Excelente, respondió. Aunque desearía poder ahorrarle la molestia, tenemos razones para creer que debe ser usted quien dé este paso, señor Potter. Hay magia profunda involucrada, y no queremos descubrir si nos equivocamos. Podría ser desastroso. Ya sabías de los Horrocruxes. Ahora hemos confirmado que todos fueron destruidos, incluyendo el que estaba en tu cicatriz, aunque porque Dumbledore no lo hizo. Crocker se interrumpió de repente y se sacudió. No, mejor no hablemos de eso ahora, dijo. Lo importante es que se han ido. Riddle ahora es teóricamente mortal de nuevo, pero hay otras cosas que se ha hecho a sí mismo. Nosotros, los inefables, creemos que hay una gran probabilidad de que matarlo a alguien no funcione, y que pueda liberarlo de nuevo, posiblemente en una forma aún peor. Harry no necesitaba adivinar los comentarios abortados de Crocker sobre Dumbledore. Él también suponía que Dumbledore sabía del Horrocrux que Tom dejó en su cicatriz y no hizo nada al respecto. A menos que de alguna manera le inyectaran Veritaserum al viejo, probablemente nunca descubriría la verdad. Y tal vez ni siquiera entonces, como uno de los pocos alquimistas restantes, Dumbledore podría ser capaz de vencer al Veritaserum de alguna manera. Sin embargo, volviendo al presente, consideró sus opciones, y la verdad era que no había ninguna. Si tenía que ser él quien acabara con Tom, que así fuera. El muy cabrón había matado a sus padres, así que no iba a dudar, por muchas pesadillas que le causara. Agradecido de que le hubieran dado tiempo para pensarlo, se giró para mirar a Madame Bones. ¿Hay algún problema legal?, preguntó. No quiero que me acusen de asesinato por matar a un señor oscuro. Crocker sonrió de nuevo. Estaba claro que estaba impresionado con la pregunta. Eso ya está solucionado, señor Potter, aunque no entendía por qué hasta ahora. Los inefables, a través de mí, negociaron un indulto total para usted y su esposa por cualquier acción relacionada con Tom Marvolo Riddle. La orden es clasificada, Omega, lo que significa que ni siquiera Fudge recuerda haberla firmado, aunque está certificada mágicamente para que no pueda retractarse más tarde. Dicho esto, le entregó un papel y Harry lo leyó rápidamente. Era exactamente lo que ella había dicho. Flair también lo leyó y asintió pensativa. ¿Tiene que ser público que él fue quien cometió el crimen?, preguntó. A Harry no le gusta llamar la atención. Harry asintió bruscamente. Bien dicho, cariño, asintió. Eso no será un problema, les aseguró Crocker. Nos llevaremos todo el mérito si quieren. Por favor hazlo, asintió Harry. ¿Entonces estás dispuesto a hacer esto? Harry miró a Crocker directamente a los ojos. Si eso es lo que hace falta para librarse de él para siempre, dijo. Sí, excelente, sígueme. Aunque Harry se sorprendió por lo repentino del incidente, se quedó de pie, ayudando a su esposa de paso, y siguió a Crocker fuera de la habitación, con Madame Bones cerrando la marcha. Tenía la clara sensación de que ella estaba allí solo como testigo.
o tal vez para defenderla si llegaba el caso. De cualquier manera, se sentía mejor por su presencia. Crocker los guió por el laberinto que era el departamento, y Harry apenas podía recordar la ruta. Dudaba que pudiera encontrar la salida de aquel lugar de memoria. Probablemente lo hacía a propósito. Si no se podían encontrar cosas, no se podían robar ni destruir. Pronto se encontraron en una habitación diferente, esta bastante grande. Unos escalones, o quizás asientos de piedra, la rodeaban y descendían hasta el centro, donde un alto arco se alzaba sobre una tarima. Una especie de cortina colgaba en el centro, ondeando con una brisa inexistente. Con solo mirarlo, Harry sintió un presentimiento. A un lado del estrado había una mesa delgada, sobre la cual había un pequeño orbe de cristal, iluminado desde dentro con un suave resplandor blanco. Al otro lado había una cuna que había conocido tiempos mejores. Detrás de la cuna se encontraba otro inefable, este con la capucha puesta y el rostro oculto. Crocker dirigió a Harry hacia la cuna. Ese es Riddle, explicó. Solo tienes que lanzarlo a través del velo, y listo. ¿Y eso lo detendrá?, preguntó Fleur con escepticismo. Se llama el velo de la muerte por algo, comentó el otro inefable con voz ominosa. La voz era tan indescriptible que Harry no pudo distinguir si quien la hablaba era hombre o mujer. Si tú lo dices, se encogió de hombros, aunque te aseguro que no tocaré esa cosa. Y dicho esto, sacó su varita, mientras los inefables se reían entre dientes. Un rápido hechizo levitatorio sacó a la criatura inconsciente de la cuna, y la arrojó rápidamente hacia el velo. Se sorprendió mucho cuando desapareció, y más aún cuando el pequeño orbe dejó de brillar casi exactamente al mismo tiempo. Y así termina, entonó el desconocido inefable. Y entonces le hicieron un gesto a Crocker, se dieron la vuelta y salieron de la habitación. Por su parte, Crocker cogió el orbe oscurecido. Ven, dijo con un gesto, volvamos a mi oficina. Harry no estaba seguro de qué esperaba, pero toda la situación fue tan repentina y surrealista que no sintió nada diferente durante el viaje de regreso. Pensó que debería sentirse culpable o algo por el estilo por haber quitado una vida, pero simplemente sintió nada. Quizás un poco de alivio por la marcha de Tom, pero ya lo había asumido, así que fue mínimo. Realmente no estaba seguro de lo que eso decía sobre él. Como si percibiera su confusión, Fleur le apretó la mano, y él se giró para encontrarla sonriéndole con orgullo. Enseguida se dio cuenta de que, al fin y al cabo, su opinión era lo único que le importaba. Si a su esposa le parecía bien, ¿quién era él para quejarse? Ya lo discutirían más tarde, estaba seguro. Una vez sentados de nuevo en la oficina de Crocker, el hombre dejó el orbe sobre el escritorio frente a él. Harry lo estudió con atención, era claramente importante, pero no tenía ni idea de cómo ni por qué. Aparte del soporte de bronce, el orbe no tenía costuras. No tenía ni idea de qué era. ¿No sabes qué es esto?, preguntó Crocker, como si leyera su mente. No, señor, frunció el ceño. ¿No hay conjeturas?, preguntó el hombre. Pensé que tal vez algún tipo de monitor en Riddle para asegurarme de que realmente murió, pero algo me dice que es más que eso. Crocker volvió a sonreír con esa satisfacción suya. Sí, asintió, podría decirse que es un monitor, pero es mucho más. Esto, señor Potter, es lo que llamamos simplemente una esfera de profecía. Harry se animó al oír esto. Entonces el hecho de que la luz se apagara significa que, sea lo que fuere, la profecía ya está hecha, preguntó esperanzado. Exactamente, rió Crocker. ¿Te gustaría oírla ahora? Se la dio a Dumbledore, precisamente Sybil Trelawney, su única profecía verdadera conocida. Hay otra, de hecho, dijo distraídamente mientras consideraba sus opciones. Si la profecía se cumplía, suponía que no habría nada de malo en escucharla. Tenía curiosidad, y solo le preocupaba arruinarlo todo de alguna manera, simplemente porque sabía lo que decía. ¿Otro?, preguntó Crocker, asombrado. ¿Sabes qué decía? Harry sintió que era todo un logro haber sorprendido al hombre. Cerró los ojos y recordó el suceso en cuestión para poder pronunciar las palabras correctamente, y lo repitió palabra por palabra. En ese momento pensé que se refería a Sirius Black,
pero en realidad se refería a Peter Pettigrew. Con razón estabas tan atento a esta profecía, reflexionó Flair. Habría sido desastroso si hubieras actuado sin saber la verdad. En efecto, asintió Crocker pensativo. Dicen que la profecía es peligrosa, y suelen tener razón. Probablemente hiciste muy bien en no escuchar esta hasta ahora, cuando ya se ha cumplido. Me gustaría oírlo, admitió Harry después de un momento. Me parece que si Dumbledore fue quien lo escuchó originalmente, probablemente explicaría mucho sobre su interés en mi vida. Crocker rió entre dientes y asintió mientras golpeaba la esfera con su varita. La imagen de Sybil Trelawney surgió del orbe y empezó a hablar con el mismo tono áspero y gutural que había oído antes. Cuando la grabación terminó, Harry quedó desconcertado. ¿Esa tontería fue lo que metió a Dumbledore en mi vida?, preguntó asombrado. ¿Es mágico ese brillo? Porque podría haberse cumplido en 1981. Se cumplen todas las condiciones. Crocker parpadeó ante eso. Es un buen punto, pero sí, el brillo es mágico. No se apagará hasta que se complete la profecía. Harry negó con la cabeza, sintiendo un odio sorprendentemente profundo hacia su antiguo director. De repente, se dio cuenta de que su subconsciente aún albergaba la esperanza de que hubiera algo que justificara el comportamiento del viejo criminal, aunque ahora, claramente, ya no era así. De hecho, lo empeoraba. ¿Te das cuenta de que Dumbledore cometió traición, verdad?, preguntó en voz baja. Crocker arqueó las cejas, pero fue Madame Bones quien preguntó ¿qué quieres decir? Frunció el ceño. Creo que entiendo a dónde quieres llegar, Mon Amour, frunció el ceño Flair, y tienes razón, no solo contra el Aesir británico. Volviéndose hacia Bones y Crocker, añadió, ¿cuál sería el curso de acción correcto si escucharas esta profecía y el supuesto sujeto quedara huérfano? Los ojos de Crocker se abrieron de par en par. Dios mío, suspiró, toma a ese niño y críelo bien, enseñándole todo lo posible para convertirlo en una fuerza a tener en cuenta, lo cual, en sí mismo, podría considerarse, no vivo, en el mismo sentido que lo que Dumbledore te hizo, pero mucho menos dañino. No estoy en desacuerdo con eso, dijo Bones frunciendo el ceño, pero ¿cómo se equipara eso a traición? Es una acusación grave. Sencillo, dijo Harry, cerrando los ojos para contener la ira que lo invadía. La profecía dice que se acerca el que tiene el poder, no el primero, no uno de muchos. Solo, el único. La clara implicación es que no habrá otro. Dumbledore me mantuvo completamente sin entrenamiento y me debilitó a cada paso. Con la voz bajando hasta convertirse en un susurro, concluyó, me estaba preparando para morir, para fracasar. Y eso habría significado que Voldemort ganaría, posiblemente para siempre. Se hizo un silencio sepulcral en la sala tras esta declaración. Cada uno de ellos estaba considerando claramente las implicaciones. Flair lo abrazó mientras luchaba contra la inmensa sensación de traición que se apoderaba de él. Esto era mucho peor que simplemente robarle el dinero. ¿Saúl?, preguntó Bones débilmente. ¿Es correcta su interpretación? Crocker miraba fijamente a la pared, visiblemente perturbado por las declaraciones de Harry, pero de repente se sacudió y suspiró profundamente al comprender la pregunta. En una palabra, Amelia, dijo, sí, se sabe que las profecías son muy específicas en ese sentido, y no me di cuenta hasta que él me lo señaló. Merlín, suspiró ella. Sin embargo, Harry negó con la cabeza. Ya no importa, dijo en voz baja. Tom se ha ido, y la profecía se ha cumplido, y no podemos cambiar el pasado. Voy a colgar a ese hijo de puta de su maldita barba, gruñó Amelia en voz baja. No vale la pena, suspiró Harry suavemente, recostándose de nuevo en Flair. Ya está cayendo en picado por robar de mi propiedad. Aunque se pierda una estancia en el complejo turístico de Azkaban, nadie volverá a respetarlo, y mucho menos a confiar en él. Sinceramente, es un castigo mucho peor para un cabrón egoísta como él. Capítulo 47. El fin de una era. Flair no sabía cómo ayudar a su esposo. La revelación de la profecía y lo que decía sobre Albus Dumbledore lo conmovió mucho más de lo que esperaba. Una cosa era saber que lo habían traicionado, le dijo,
y otra muy distinta saber que el hombre intentaba que lo mataran, y lo que eso habría significado. Y realmente no había otra interpretación de los acontecimientos hasta donde ellos podían ver. Junto con Bones y Crocker, lo analizaron un poco más a fondo y no pudieron llegar a otra conclusión. El análisis final fue que, en el mejor de los casos, Dumbledore conocía el Horrocrux en la cicatriz de Harry desde el principio y lo preparó para morir para deshacerse de él. La profecía en sí misma impediría cualquier acción directa, por lo que debía morir a manos de Voldemort. Tampoco tuvo en cuenta lo que significaría para el mundo si su plan tuviera éxito, es decir, que Voldemort ganaría y probablemente se apoderaría del mundo. A Harry le perturbó, pero en cierto modo probablemente era algo bueno. Lo estaba afrontando, y lo pondría en su lugar a su debido tiempo, y sería mejor para él. Al final, sin embargo, lo único que Fleur pudo hacer fue ofrecerle el consuelo de su presencia. Su padre, por supuesto, se indignó cuando se lo dijeron, pero coincidió con la evaluación de Harry, no había nada que hacer. Lo encerrarían tras el juicio por robo, y a partir de ahí seguirían adelante. Ya era viernes, y las últimas clases del trimestre por fin habían terminado. Estarían allí unos días más antes de que el carruaje partiera hacia Francia, y Fleur esperaba que Harry estuviera en él, volviendo a casa con ella. Sería interesante ver su recibimiento en el colegio. Por ahora, sin embargo, estaban cenando de nuevo en el gran comedor de Hogwarts. Dumbledore volvía a su trono, y a ella no le sorprendió en absoluto sentir su mirada furiosa sobre ellos. Su inminente juicio lo estaba poniendo nervioso. Todos lo daban por culpable, y lo era, y los estudiantes no eran la excepción. Este era el último clavo en el ataúd de la alabada reputación de Albus Dumbledore, y así lo ignoró. Su joven esposo, por otro lado, hojeaba un libro que ella le había conseguido. Era una guía turística de Francia, tanto Magel como mágica. Intentaba aprender sobre su nuevo país y también decidir qué quería hacer este verano. Esperaba que se divirtieran mucho. Harry nunca había tenido unas verdaderas vacaciones de verano y probablemente querría hacerlo todo. Ni siquiera tener a Gabriel con él sería un impedimento. Adoraba a la niña y nunca había experimentado muchas de las cosas que un niño de su edad querría hacer. Sería muy gratificante para él acompañarla. Si bien Fleur siempre esperaba con ansias ausentarse de la escuela durante el verano, este en particular probablemente sería el mejor que había experimentado. De la tierra a Potter, cantó una voz masculina. Una mujer Potter. Quiero decir, cantó otra. Fleur parpadeó y alzó la vista hacia las caras divertidas de los gemelos Weasley. De todos los Weasley, estos dos eran los que más le gustaban. Bill era guapo y, sin duda, un buen hombre, pero los gemelos eran muy divertidos, y sin embargo, mucho más serios en el fondo de lo que la mayoría sospechaba. ¿Puedo hacer algo por ti?, se preguntó. Estábamos preguntando a Rickins, soltó el gemelo número 1. Si hubiera alguna posibilidad de venir a visitarnos durante el verano, continuó la gemela número 2. Tu encantador esposo nos dio sus ganancias del torneo de los 3 magos, ¿ves? Queremos abrir una tienda de artículos de broma, y pensamos que tal vez entre tu marido y tu tan hermosa yo, junto con el infame Kenutou, podríamos tener algunas buenas ideas para nuevos productos de broma. Fleur se volvió hacia Harry y levantó una ceja. Me parece bien, se encogió de hombros, previendo la situación, aunque no sé si seré de mucha ayuda. Sin embargo, antes de que Fleur pudiera responder, las puertas del gran comedor se abrieron de golpe. Todas las miradas se dirigieron a la puerta, donde se encontraba un grupo de desconocidos encapuchados. Parecían adultos, la mayoría algo mayores, y no dudaron en caminar por el pasillo central hacia la mesa principal. Dumbledore se levantó del trono. «Brock», preguntó, visiblemente sorprendido de ver quién era. «Albus», respondió un hombre. «¿Qué haces aquí?», se preguntó Dumbledore. Se considera que el colegio sigue en sesión hasta que los alumnos abandonan el recinto. «Lo sabemos, Dumbledore», dijo una voz femenina desde el final de la fila. Fleur creyó haberla oído antes, pero no pudo ubicarlo. Que llevaran las capuchas puestas le dificultaba identificar a alguien, suponiendo que supiera quiénes eran.
dada su limitada visión de la política británica. Sin embargo, la pregunta quedó respondida cuando, frente a Hermione, Neville se puso rígido. «Esa es mi abuela», susurró. Fleur parpadeó. «La junta lleva un tiempo debatiendo, Albus», explicó Brock, «y la conclusión a la que llegamos esta tarde no debería sorprenderte. Tu nombramiento como director de Hogwarts queda rescindido. Esperamos que estés fuera del castillo mañana al amanecer». Se podía oír caer un alfiler en el gran comedor, tan silencioso estaba el alumnado. Incluso los estudiantes extranjeros escuchaban atentamente. Albus Dumbledore era mundialmente conocido, y no todos los días se veía a un mago de su talla perderlo todo. Fleur solo podía pensar que era justo, y no dudaba que Harry sentía lo mismo. «Sabes que no puedes hacer eso», Brock, frunció el ceño Dumbledore. «De hecho, si podemos», se oyó una voz mucho más familiar desde el extremo más cercano del grupo. Era la voz de Amelia Bones. Pocos sabían que había sido elegida para reemplazar a Lucius Malfoy en la junta de directores. «Tu mandato queda rescindido con causa, Albus. Tus recientes acciones relacionadas con el torneo, sumada a tu continuo trato irrespetuoso a los Potter, y además de los cargos legales pendientes en tu contra, han desacreditado a Hogwarts. Eso es motivo suficiente». Fleur parpadeó ante la referencia, y no se sorprendió cuando Dumbledore se giró hacia ellos, su enojo claramente aumentando, pero la junta estaba preparada para eso. «No los mires, Albus», espetó Brock. «Los Potter no te denunciaron, aunque habrían estado en su derecho. Sin embargo, más de una docena más lo hicieron. Investigaciones posteriores demostraron que la gran mayoría del personal y el alumnado considera abominable el trato que les diste». «Se acabó, Albus», dijo la voz que ahora sabía que pertenecía a Augusta Longbottom. «Haz las maletas». «Ya está. Quizás deberíamos discutir esto en mi oficina», frunció el ceño Dumbledore. «Ya no es tu oficina», espetó Longbottom con impaciencia, «y no hay nada que discutir. Haz las maletas y vete». Brock puso una mano en el hombro de Augusta. «Quizás sea directo, pero preciso», dijo con naturalidad. «Augusta tiene razón, no hay nada que discutir. No cambiaremos de opinión. Por favor, recoge tus cosas y abandona el lugar, Albus, ya no eres el director», con efecto inmediato. Fleur no pudo hacer más que observar con morbosa fascinación la escena, y sabía que Harry hacía prácticamente lo mismo a su lado. Él como un sueño hecho realidad. Su único arrepentimiento era no haber podido hacerlo meses atrás. Un Hogwarts sin Dumbledore al mando sería, en su opinión, un lugar mucho mejor. Durante un largo instante, Dumbledore se quedó mirando al grupo que tenía delante, y Fleur pensó que podría tener un infarto, o eso o empezar a maldecir a todo el que se cruzara en su camino. Pero finalmente se desanimó, luciendo de repente tan viejo como era. Rodeó la mesa arrastrando los pies y salió del comedor sin decir ni una palabra más. El silencio era ensordecedor. Una vez fuera del salón, Brock volvió a hablar. «Minerva, ¿serías tan amable de asumir la dirección durante lo poco que queda del trimestre? Las negociaciones siguen en curso, así que no puedo prometer un puesto permanente por el momento». «Sería un honor, gobernador Brock», asintió McGonagall. «Además, me gustaría hablar con la junta cuando tenga tiempo. Tengo ciertas preocupaciones que creo que Albus no abordó lo suficiente». «Cuando quieras, Minerva», respondió Bones. Brock, mientras tanto, se volvió hacia su improvisada audiencia. «Estudiantes de Hogwarts», anunció, «por favor, tomen esto como una declaración clara. Hemos escuchado sus quejas y estamos tomando medidas para corregir los problemas. Su antiguo director tenía demasiado poder como para que pudiéramos actuar. Eso ha cambiado, y deseamos que las cosas se corrijan tanto como ustedes. A nuestros invitados, les pedimos disculpas por las situaciones que se han visto obligados a presenciar. Les aseguro que devolveremos a Hogwarts su antigua gloria, y quizás en el futuro puedan volver a visitarnos y comprobarlo por sí mismos». Una ovación resonó en todo el comedor, aunque Harry y Fleur permanecieron en silencio. Aunque estaban felices de ver al hombre destituido, también era el fin de una era. Se avecinaban cambios en la escuela, y solo el tiempo diría si serían buenos o malos.
y así resultó que Albus Dumbledore abandonó Hogwarts en desgracia, no con un estallido, sino con un gemido. El hombre se quedó claramente impactado por la atrevida decisión de la junta de directores de destituirlo, y no supo qué decir. El artículo que siguió en el Profeta del día siguiente elogió a la junta por su decisiva acción y criticó aún más a Dumbledore. Nadie derramó una lágrima por esto último. Al día siguiente, durante el almuerzo, Harry recibió una nota de que McGonagall quería verlo en su nueva oficina. No le sorprendió en absoluto, presentía lo que se avecinaba. Sin embargo, a diferencia de Dumbledore, McGonagall al menos tuvo la decencia de incluir a su esposa en la invitación. Y, a diferencia de Dumbledore, en realidad era una invitación, no una citación. Harry sonrió al pensar que las cosas ya estaban mejorando con la ausencia de la vieja cabra. Él y Flair hicieron el recorrido habitual, pero esta vez Fox se quedó en el gran comedor en lugar de acompañarlos. Estaba ocupado jugando con los gemelos, y como Dumbledore ya no estaba en la casa, Harry no necesitaba ayuda para mantener la calma. Tampoco necesitaba defenderse de la legeremancia, pues dudaba mucho que McGonagall fuera alguna vez tan grosera. Llegaron a la gárgola, pero ésta saltó a un lado, y se preguntó si ahora haría lo mismo con todos. Tenía la sensación de que McGonagall sería mucho más accesible que Dumbledore, suponiendo que se quedaran con ella, y esperaba que así fuera, aunque ella tenía sus debilidades, todas parecían honestas, en lugar de la clara indiferencia hacia los estudiantes que Albus Dumbledore solía mostrar. Llamaron a su puerta al llegar a lo alto de la escalera y los invitaron a pasar rápidamente. Sin embargo, Harry se detuvo de golpe al ver la oficina. El cambio fue evidente de inmediato. Habían desaparecido los chasquidos, zumbidos y traqueteos que normalmente los recibían allí. Ninguno de los pequeños y delgados juguetes de Dumbledore adornaba ya las estanterías. En su lugar, había libros, como cabría esperar de un colegio. Aunque un par de los más altos estaban dedicados a lo que, obviamente, eran diversos premios y trofeos de origen indeterminado. El cambio, aunque no fue desagradable, fue completamente inesperado y lo tomó completamente por sorpresa. Gracias por venir, dijo la voz severa de McGonagall, interrumpiendo su análisis del nuevo ambiente. Por favor, pase y tome asiento. Se sacudió, se giró y la vio sonriéndole con complicidad. Frente a su escritorio había una silla cómoda que estaba completamente seguro de que no estaba allí cuando entraron en la oficina. Además, era claramente lo suficientemente grande para dos, lo que le divirtió por alguna razón. Él y Flair se sentaron felices, a ambos les gustaba la mujer, y a ninguno le preocupaba lo que sucedería en esta reunión, aunque si Harry tenía razón en sus sospechas, ella no conseguiría lo que quería. Y, efectivamente, le pedí que viniera, señor Potter, con la esperanza de convencerlo de que volviera a Hogwarts el año que viene ahora que Albus ya no está, dijo sin rodeos. Harry agradeció que no se anduviera con rodeos. La mujer se levantó y se acercó a mirar por la ventana, y Harry simplemente permaneció en silencio, se dio cuenta de que aún no había terminado. Finalmente, suspiró. Te debo una disculpa, dijo, girándose para mirarlo a los ojos. En muchos sentidos, te fallé casi tanto como Albus. Mi única defensa es que no fue intencional. Tengo toda la intención de asegurarme de que eso no vuelva a suceder. Harry no pudo evitar conmoverse y se le saltaron las lágrimas al sentir que sus emociones volvían a escapar de su control. Sin embargo, un apretón de manos de Flair lo ayudó a controlarse, estaba mejorando en eso. Ansiaba recuperar la estabilidad emocional. La inestabilidad era molesta. Disculpa aceptada, dijo finalmente. Sus errores fueron honestos, profesor, y al menos lo intentó. Ella le sonrió. Gracias, respondió. Harry le dio la hora mientras ella dejaba escapar un leve suspiro y se acomodaba en su escritorio. Era obvio que ya sabía que no regresarían, con o sin disculpas, pero lo intentaría de todos modos. Él lo respetaba. Sé que volver el año que viene sería, como mínimo, un inconveniente, dijo finalmente. Estoy dispuesta a ser flexible.
Sería bastante fácil conseguirles alojamiento privado. Además, necesitamos varios profesores y ayudantes, así que es muy posible que podamos encontrarle un puesto aquí, señora Potter, si le interesa. Harry se giró hacia Fleur, quien negaba con la cabeza con vaga diversión. No era una expresión descortés, sino de alguien que decía que la oferta era demasiado esperada. Y lo era, ambos lo habían hablado la noche anterior, cuando destituyeron a Dumbledore. Sabía que la propuesta llegaría pronto, solo se preguntaban quién, cuándo y qué ofrecerían. Agradezco la oferta, señora directora, sonrió, pero debo rechazarla. Ya tengo una oferta de Gringotts, sujeta únicamente a mis calificaciones finales, y la aceptaremos. La boca de McGonagall se curvó divertida. No me sorprende, respondió con una sonrisa. Es evidente que eres capaz, y dada la publicidad del torneo, es probable que seas muy solicitada, al menos por un tiempo. Fleur resopló tiernamente. Se puede soñar, sonrió. Harry rió entre dientes ante su respuesta, y eso atrajo la mirada de McGonagall hacia él. Curiosamente, no quería decepcionar a la mujer, intuía que sería una buena directora, pero ese barco ya había zarpado. No se quedaría, y no por la afirmación de Sebastián de que su traslado original sería definitivo. Yo también tengo que declinar, le dijo en voz baja. McGonagall asintió, pues era evidente que ya lo esperaba. ¿Puedo preguntarle sus razones, señor Potter?, preguntó cortésmente. Esperaba su respuesta, pero por mi propio bien, me gustaría saberla para poder comunicársela al Consejo de Administración. Estoy segura de que sabe que me presionarán para que vuelva con usted una vez que se den cuenta de que el traslado no fue un engaño. Harry intercambió una larga mirada con su esposa. Aunque realmente no le importaba lo que pensara la Junta, era perfectamente consciente de que las cosas habían ido tan mal porque la mayor parte de esa Junta había sido comprada, probablemente con su propio dinero. No quería dejar a McGonagall en la estacada. Probablemente iba a recibir muchas críticas por su negativa, y eso no era justo. Finalmente suspiró y se volvió hacia la recién nombrada directora, por más temporal que resultara ser su nombramiento. Hay muchas razones, admitió en voz baja. El hecho de que mi esposa y su familia estén en Francia es solo la más obvia. ¿El resto? Ahora era el turno de Harry de levantarse y alejarse para mirar por la ventana. Sinceramente, había intentado evitar pensar en ello. Había demasiados malos recuerdos ligados a esta escuela. Solo sus incipientes habilidades en oclumancia le permitían afrontarlos con aplomo. No fue solo el personal de la escuela el que me decepcionó, suspiró finalmente, frotándose los ojos con repentino agotamiento. ¿Qué quieres decir?, preguntó McGonagall frunciendo el ceño mientras su voz se escuchaba claramente. Fleur tenía opiniones bastante firmes sobre este tema, y agradecía que se las guardara por el momento. Aunque esas opiniones coincidían en gran medida con las suyas, necesitaba ser él quien las dijera, no solo para que la mujer supiera que venía directamente de él, sino también porque sentía una necesidad casi primaria de expresarlo por fin. ¿Cuántas veces me han atacado los estudiantes, profesora?, preguntó retóricamente, volviéndose para mirarla de nuevo. Se dio cuenta de que la pregunta la había sorprendido. La primera vez pude perdonar, le informó. Quizás incluso la segunda, pero este año, deberían haberlo pensado mejor. Harry negó con la cabeza y volvió a sentarse junto a su esposa. Y el resto del país no está mucho mejor. Mira cómo me trataron los periódicos. Las únicas razones para quedarme serían los pocos amigos que tengo aquí, y lo siento, pero eso no es suficiente para soportar todo lo demás. La expresión de McGonagall era de dolor mientras se recostaba en su silla, cerrando los ojos casi con pena por lo que acababa de oír. Sin embargo, lo que faltaba era un toque de sorpresa. ¿Cómo podía sorprenderse? Nadie con dos ojos podría haber pasado por alto lo que había sucedido a lo largo de los años. Lo entiendo, dijo finalmente, mirándolo de nuevo. En tu lugar, sospecho que yo haría lo mismo. Por si sirve de algo, creo que tus padres estarían orgullosos de ti y habrían apoyado tu decisión. Lo único que habrían querido es que fueras feliz.
Harry no pudo responder con más que un asentimiento, estaba demasiado ocupado reprimiendo hasta el último resquicio de su repentino estado emocional. Rebuscó en su memoria, pero no recordaba haber oído a nadie, ni siquiera a Sirius, decirle de forma tan directa que sus padres lo habrían aprobado. Sabía que ella era sincera, y los conocía. Fue una declaración que él apreciaba. Los brazos de Fleur lo rodearon y él se hundió en su abrazo, intentando usarlo como ancla. Ya tenía suficiente control como para no echarse a llorar, pero era difícil. Las emociones fuertes aún podían apoderarse de él, y necesitaba más experiencia para controlarlas. Por suerte solo fueron los positivos. Iguala. Harry suspiró profundamente mientras observaba el comedor desde la comodidad del abrazo de su esposa. Sus emociones aún eran volátiles, así que ella permanecía cerca, tras haber aprendido en los últimos meses que ansiaba su contacto. Donde el contacto de la mayoría le ponía los pelos de punta, el de ella era reconfortante. No sabía si alguna vez comprendería por qué había tanta diferencia, aunque ciertamente no se quejaba. Pronto subirían al carruaje volador que los llevaría a la Academia Beauxbatons en Francia. Harry tenía sentimientos encontrados al respecto. Había conocido a pocos estudiantes, ya que Fleur no tenía amigos allí, y no tenía ni idea de cómo lo recibirían. Esperaba sinceramente que simplemente lo ignoraran. Mientras tanto, observó el estado del castillo que una vez consideró su hogar. Curiosamente, el castillo estaba mucho mejor que durante ese suceso. Habían perdido a un pésimo profesor de pociones y, poco después, al peor abusador de la escuela. Esos dos cambios por sí solos tuvieron un impacto enorme en todos. La escuela era un lugar mucho más agradable. Con la marcha de Albus Dumbledore, se produjeron otros cambios. McGonagall dio un discurso improvisado a los estudiantes y advirtió explícitamente que no sería ni de lejos tan tolerante con el acoso como Dumbledore. Eso también significaba que insultos como «sangre sucia» serían severamente castigados. La reacción inmediata de Harry fue preguntarse por qué Dumbledore no había hecho eso desde el principio, pero entonces recordó las palabras del inefable. Dumbledore era simplemente un tipo diferente de fanático de la sangre. Era inquietante ver todos los indicios de que eso era cierto. Aún no se lo había dicho a Hermione, y probablemente se horrorizaría cuando lo hiciera. Pero pronto ya no sería su problema. Dejando a su esposa de lado, los cambios en la vida de Harry eran menos evidentes, pero no menos significativos en muchos sentidos. Hermione Granger había demostrado ser una verdadera amiga de una forma que él jamás esperó. Lo había ayudado enormemente, sobre todo en lo que respecta a su matrimonio abrupto. Le debía una gran ayuda. Estaba muy contento de que se transfiriera a Beauxbatons con él, aunque McGonagall estaba igual de decepcionada por ello. Hermione también había sido una de sus favoritas. Ronald Weasley, por otro lado, jamás volvería a ser bienvenido en compañía de Harry y Hermione. Había mostrado su verdadera cara, y ninguno de los dos iba a perdonarlo. Harry no tenía ni idea de cómo había resultado ser como le había dado al resto de su familia, pero Percy también era un idiota. Quizás fue solo cuestión de suerte. Me sorprende que Ron no nos haya estado criticando, reflexionó de repente. No había visto ni rastro de la pelirroja desde Pascua. ¿No te lo dije?, preguntó Hermione, visiblemente sorprendida. La profesora McGonagall lo amenazó con expulsarlo inmediatamente si volvía a molestarnos. Estaba furiosa con él por intentar pegarme. Como debía haber sido, gruñó Fleur oscuramente. Ajá, asintió Harry. Eso lo explicaría. Harry finalmente vio a su antiguo amigo al otro lado de la mesa de Gryffindor y no pudo evitar sentir una indeseada punzada de compasión. El chico estaba completamente solo, y era evidente que sus compañeros de casa lo rechazaban. Aunque era bien merecido, Harry sabía por experiencia cuánto dolía ese tipo de cosas. Solo podía esperar que Ron encontrara nuevos amigos el año que viene, ya que él y Hermione no estarían allí. Harry ya no sentía que hubiera perdido mucho personalmente con la pérdida de esa amistad, pero sabía que Ron había perdido mucho. La única pregunta era si alguna vez llegaría a comprender realmente qué era exactamente lo que había perdido. Aún así,
era culpa suya. Harry simplemente estaba decepcionado de no haber resultado ser un mejor amigo. En la mesa principal, finalmente se puso de pie Madame Maxime, seguida rápidamente por los estudiantes de Beauxbatons. «Ya es hora», Mon Amour, suspiró Fleur. Ambos se levantaron respetuosamente y se tomaron un momento para despedirse de sus pocos amigos en Hogwarts, mientras Hermione hacía lo mismo junto a ellos. Y entonces emprendieron el viaje desde el gran comedor hacia el carruaje. Harry sentía curiosidad por saber cómo sería volar en esa cosa, pero también aprensión. Fue entonces cuando se hizo inevitable la verdad de que su vida había cambiado verdadera e irrevocablemente. «Tranquilo, Harry», dijo Fleur con una sonrisa. «Tendrás tiempo para adaptarte antes de tener que ir a la escuela». «¿Creías que estaría listo para esto?», reflexionó. «No es la primera vez que entro en un mundo nuevo, ¿verdad? Siempre es diferente», comentó Hermione. «Que hayas superado un cambio no te prepara automáticamente para el siguiente. Yo también estoy nerviosa, Harry, pero lo superaremos». «Me alegra que vengas», Hermione sonrió. «No sé qué haría sin ti, sobre todo porque Fleur no estará el año que viene. Esperamos que tus padres te permitan quedarte con nosotros e ir como estudiante externo», asintió Fleur. «Aún no he tenido noticias, pero supongo que les parecerá bien», sonrió Hermione. «Les caían bien tus padres, así que no debería ser un problema». La conversación se fue apagando al llegar al carruaje y entrar. Fleur, Harry y Hermione se dirigieron a la suite donde se alojaban los Potter, que casualmente tenía balcón. Tenían toda la intención de sentarse afuera y disfrutar del clima durante el vuelo de regreso. Allí, en tierra, el balcón estaba orientado de tal manera que tenían una vista perfecta del castillo de Hogwarts. «Siendo sincera, voy a extrañar este lugar», suspiró Hermione una vez que se instalaron. «Hay tanta historia aquí. Echaré de menos el castillo en sí», dijo Harry, «pero todo lo demás. No tanto. Los estudiantes, la mayoría de los profesores. Creo que nos hemos olvidado de ellos». Hermione pareció dudar de eso por un momento, incluso cuando el carruaje empezó a dar tambos, ganando velocidad preparándose para despegar. Pero luego se desanimó. «Ojalá pudiera discrepar», suspiró, «pero la verdad es que fue peor que mi escuela Muggle, y eso es decir algo. Si no fuera por ti, no me habría quedado». «Lo pasarás mejor en Beauxbatons», prometió Fleur. «Sobre todo cuando sepan que eres un miembro de la Orden de Merlín. Esa clase de cosas inspiran respeto». Harry solo pudo reírse entre dientes ante la expresión de disgusto de Hermione. Quería ser reconocida por sus habilidades, no por sus premios, y ahora entendía por qué a Harry le costaba tanto ese tipo de atención. Era casi gracioso. Harry se inclinó hacia Fleur cuando el carruaje finalmente despegó. Observaron en silencio cómo el castillo se hacía cada vez más pequeño en la distancia, hasta que finalmente desapareció de la vista. Ahora solo había cielo azul a su alrededor. «Bueno, ya no hay vuelta atrás», sonrió Harry. «¿Alguna vez accediste a casarte conmigo?», sonrió Fleur. Los tres rieron mientras el carruaje los llevaba hacia un nuevo futuro. Solo el tiempo diría qué les depararía, pero por primera vez en su vida, Harry realmente pensó que sería brillante. Capítulo 48. Epílogo. Sebastián y Arienne Delacour estaban encantados de recibir a Harry en su hogar y lo trataron como a un miembro de su familia desde el principio. Fue duro verlo luchar en las sesiones de terapia para reparar el daño causado por los Dursley, pero también fue inmensamente gratificante verlo superarlo. Nunca se arrepintieron de su decisión de involucrarse, incluso menospreciando el impacto que tuvo en su hija. Con el paso de los años y la constante apertura de Harry, él y Sebastián se hicieron muy amigos. Harry aprendió muchísimo de Sebastián, y lo que es más importante, tenían una relación padre-hijo innegablemente sana, y ninguno de los dos se quejaba. Arienne también era cercana y le encantaba cuidarlo con ternura siempre que estaba cerca. Y a diferencia de Molly Weasley, ella sabía cuándo retirarse, y tampoco cuestionó nunca su carácter. Que Molly lo hubiera hecho siempre la dejaría atónita, incluso después de solo unos meses de conocer al joven. Cuando finalmente fallecieron muchas décadas después, su pérdida fue sentida profundamente por toda la familia,
incluida Harry Potter. Resultó que Sebastián se había leído el artículo de Rita Skeeter la mañana de la tercera prueba. Una sola llamada por la Red Flu fue suficiente para poner en marcha el plan. Había estado esperando esto desde que supo que a Rita se le permitió entrevistar a Harry a solas. Ella simplemente no podía evitarlo, y él sentía firmemente que ese sería el punto en el que ella finalmente cometería un error, y tenía razón. Contrariamente a la creencia de Remus Lupin, el propietario mayoritario del Profeta era también el editor, un hombre llamado Barnabas Caff, aunque Fat poseía la mayor parte del resto. Recibió una demanda a la mañana siguiente, y fue bastante descomunal. Casi le da un infarto solo de leer los documentos que le entregaron. La familia Potter, a través del equipo legal de Sebastián Delacour, demandaba por daños y perjuicios una cantidad más que suficiente para acabar siendo propietarios absolutos del Profeta. Peor aún, a Caff le parecía que tenían muchas posibilidades de ganar. Esta vez, Rita había matado a la gente equivocada. Primero, demandaron por la difamación demasiado obvia que Rita hizo de Harry Potter a lo largo del año. Caff lo esperaba, y sin duda podría haberlo superado. Pero luego añadieron que demandaban por cada cita de Harry Potter publicada a lo largo de los años, y había cientos de ellas, ninguna de las cuales había sido pronunciada por Harry Potter de ninguna manera. Y finalmente, Sebastián Delacour, como agente de la casa Potter, había declarado a Hermione Granger protegida de la casa. También la demandaron en su nombre por la difamación que Rita le había hecho durante el torneo. Y, dada la facilidad con la que se refutaban esas acusaciones, además de todo lo demás, los abogados tenían a Caff en la mira. Caff contactó a Sebastián Delacour ese mismo día con la firme intención de llegar a un acuerdo extrajudicial. No estaba seguro de lo que eso implicaría, pero sí de que sería costoso, aunque menos que dejar que ganaran el juicio. Al final, la familia Potter salió con el 20% de propiedad del Profeta Diario, una garantía de que se imprimirían disculpas a página completa para los Potter y los Granger en una semana, y la posesión de un agradable y jugoso dato sobre una Rita Skeeter ahora jubilada por la fuerza. La mujer fue arrestada al día siguiente bajo sospecha de ser una animaga no registrada. Aunque normalmente eso solo habría significado una multa, no era una sangre pura, y pudieron interrogarla bajo veritaserum sobre sus actividades como escarabajo. Y esas actividades, muchas de las cuales se traducían en espionaje, la llevaron a recibir una condena de 5 años de prisión en el complejo turístico de Azkaban. Aunque sobrevivió con la cordura intacta apenas, no fue tan insensata como para quedarse en el país. Huyó a Alemania y nunca más se supo de ella en Gran Bretaña. En lo que respecta a los Potter, todo estaba bien. El juicio de Albus Dumbledore, que tuvo lugar 3 semanas después de la salida del colegio, causó sensación mundial. Que el vencedor de Grindelwald hubiera caído tan bajo horrorizaba a cualquier mago o bruja sensato, sin importar su cultura o incluso su supuesto estatus de sangre. Si se hubiera mantenido al margen del pastel de Potter, algunos podrían haberlo excusado, pero la prueba pública del robo destrozó su reputación para siempre. Por supuesto, si se hubiera dado cuenta de cuánto había menguado su apoyo, probablemente nunca se habría presentado al juicio. Dumbledore se engañaba sobre su propia falibilidad. Supuso que su reputación y sus numerosos seguidores fanáticos lo ayudarían a salir adelante, y estaba completamente equivocado. El cargo de robo mayor era primordial, por supuesto, pero, por conveniencia, también acumularon varios cargos relacionados con el torneo. Uno de ellos, basado en las reglas originales recién descubiertas, fue el de intento de asesinato del último heredero de la familia Potter. Intentó escabullirse, pero sin la venda en los ojos que tantos de sus partidarios habían usado, sus excusas cayeron en saco roto. Fue declarado culpable de todos los cargos. El Visengamot celebró entonces un segundo juicio, a puerta cerrada, y se encontró acusado de traición, tal como Harry había sugerido sin querer. Y también fue condenado, precisamente por la razón que Harry especificó.
Que recibiera otra larga condena era en gran medida redundante dado el primer juicio, pero Amelia Bones estaba molesta y quería que todo constara en acta, por así decirlo. Fue este juicio lo que enfureció al vicegamot. Tras obligar a todos a jurar secreto mediante magia, procedieron a administrarle veritaserum al anciano, que, después de todo, no era un sangre pura. Luego lo interrogaron sobre sus actividades en torno a Voldemort y la profecía. En algún momento de la guerra, el viejo Albus se había fascinado con la idea de pasar a la historia como el primer mago en derrotar a dos señores oscuros. Y entonces le cayó la profecía en las manos, y no queriendo renunciar a ese sueño, inmediatamente se puso a buscarle la vuelta. Sentía que, con profecía o sin ella, estaba perfectamente capacitado para lidiar con Tom, y que una vez que la profecía dejara de ser un problema, podría hacerlo. Ver el fracaso de los elegidos del destino fue poco más que un inconveniente necesario. Sin embargo, no le preocupaba cuánto tiempo tardara, porque también creía haber estafado a los Flamel para quitarle su preciada piedra filosofal durante el primer año de Harry. Todo formaba parte del plan. Nunca consideró que, con más de 600 años, los Flamel podrían ser más inteligentes que él simplemente por su enorme experiencia. Le siguieron la corriente y le dieron una falsificación, advirtiéndole que la primera vez que la usara lo dejaría fuera de combate durante al menos un año. Y esa última parte al menos era cierta. En lugar de elaborar el elixir de la vida, la piedra que le dieron produciría algo similar a la poción de la muerte en vida. Desafortunadamente, nunca la probó, para su decepción, pero un miembro emprendedor del Vicengamot, que logró robarla unos meses después de la prueba, terminó siendo víctima de ella. Pero esa era otra historia. En cuanto a Harry Potter, le disgustaban los motivos del anciano. Habría sido diferente si de verdad hubiera creído que estaba protegiendo el mundo o algo por el estilo, pero no era así. Albus Dumbledore solo estaba interesado en Albus Dumbledore, y punto. El anciano pasó el resto de su vida en Azkaban y afirmó hasta su muerte, solo unos años después, que Harry Potter debía morir para destruir a Voldemort. Afortunadamente, su reputación quedó tan arruinada que nadie creyó ni una sola palabra de lo que salió de su boca, sobre todo después de que el Departamento de Misterios refutara abiertamente esa afirmación durante el juicio. Y gracias a los juramentos de secreto, la existencia de la profecía nunca se hizo pública. Iguala, aunque tardó un tiempo, había mucho por hacer. La salida de Albus Dumbledore como director permitió a Hogwarts recuperar rápidamente la relevancia que antaño había tenido en la educación mágica. El anciano director la había estado frenando considerablemente, y en más sentidos de los que nadie imaginaba. Como Harry y Hermione también descubrieron rápidamente, los estándares internacionales eran mucho más altos que los que Hogwarts enseñaba. Dumbledore también tenía sus manos en el pastel de la autoridad de exámenes mágicos. Su interferencia garantizó que los estándares se mantuvieran lo suficientemente bajos como para que los niños de sangre pura pudieran seguir aprobando las pruebas a pesar del declive del poder mágico de las antiguas familias consanguíneas. La educación ofrecida en Hogwarts estaba ajustada para igualar cualquier posibilidad de éxito. Al descubrir esto, McGonagall instó a la Junta a corregirlo, y así lo hicieron. De repente, los profesores tuvieron que enseñar según estándares internacionales, algo que McGonagall, Flitwick y Sprout ya habían hecho, pero nadie más, y, lo que era más importante, los estudiantes tuvieron que demostrar su capacidad para lanzar los hechizos pertinentes. El número de estudiantes sangre pura que suspendieron sus estasis se disparó drásticamente tras el cambio. En años anteriores, les habían dado un pase basado en conocimientos teóricos incluso si no podían lanzar los hechizos, pero eso ya no era cierto. Cuando los nuevos estándares educativos se combinaron con la postura inflexible de McGonagall contra el acoso escolar, el resultado fue asombroso. Hogwarts volvió a ser un colegio del que Gran Bretaña podía enorgullecerse. Además, solo tardó 4 años en lograrlo por completo, nada que ver con la imposibilidad que Dumbledore habría afirmado de haberlo sabido. Y Cuthbert Binns nunca volvió a enseñar otra clase, nunca más.
En general, la Gran Bretaña mágica quedó profundamente conmocionada por la abrupta partida de su ciudadano más célebre. Que Harry Potter los abandonara fue un trago amargo. Sin embargo, no fue hasta que se publicaron una serie de artículos que criticaban sus decisiones al no regresar después de graduarse, que el público en general se enteró de repente de lo mucho que le habían fallado a su supuesto salvador. Siguiendo el consejo de su suegro, Harry Potter escribió una carta personal al pueblo de la Gran Bretaña mágica y se aseguró de que se publicara textualmente en El Profeta. La carta era directa y brutalmente honesta, y aunque Harry culpaba principalmente a Albus Dumbledore, aún quedaba suficiente para repartir. Si era un icono tan importante para la Gran Bretaña mágica, ¿por qué nadie más se daba cuenta de lo que Dumbledore tramaba? ¿Por qué nadie más lo vigilaba cuando era niño? ¿Por qué se permitía que tanto se lucraran con su nombre si él nunca veía ni un céntimo de ese beneficio? Eran preguntas que nadie podía responder, y quizá nadie quería responder. Al final, Harry consiguió lo que quería. La Gran Bretaña mágica siguió adelante sin él, demasiado avergonzada para hacer algo más que dejarlo finalmente solo. Ayudó que el creciente nivel de exigencia en Hogwarts empezara a causar revuelo casi al mismo tiempo, debido a que muchos niños sangre pura suspendían sus estasis. No pudieron mantener esa historia en secreto por mucho tiempo. Varias familias de sangre pura intentaron aprobar leyes para revertir la tendencia educativa, pero fracasaron estrepitosamente. Era un hecho poco conocido en la Gran Bretaña mágica que los sangre pura de línea dura eran en realidad minoría, y solo tenían poder gracias a los esfuerzos de personas como Lucius Malfoy. De haber sido de otra manera, Voldemort nunca habría tenido que iniciar una guerra, y la caída de Lucius Malfoy tuvo un efecto secundario inesperado. Era bien sabido que todos esos sangre pura de línea dura, por alguna razón, eran de inclinación oscura. Tras la revelación de los crímenes de Malfoy, todos sospechaban que las demás familias oscuras tenían inclinaciones similares, y nadie quería que volvieran al poder. Incluso los del bando gris oscuro no querían saber nada de las familias cuyos jefes eran antiguos mortífagos. Después de varios fracasos en revertir las tendencias en la educación y la sociedad en general, hubo un breve levantamiento por parte de esas mismas familias oscuras. Desafortunadamente para ellos, Amelia Bones no era Albus Dumbledore. Los perpetradores, que intentaron torturar y asesinar a sus oponentes, fueron asesinados casi a uno, y en muy poco tiempo. Esto casi extinguió a las familias oscuras, y los pocos que quedaron nunca recuperarían la prominencia que antaño tuvieron. Entre las reformas educativas y la caída, bastante decepcionante, de esas familias, la Gran Bretaña mágica se recuperó lentamente y comenzó a abrirse camino hacia la era moderna. Pero hasta donde todos sabían, Harry Potter nunca regresó. Hablando de Lucius Malfoy, duró poco menos de 12 años en Azkaban antes de que su mente se quebrara. Pasó la mayor parte de esos 12 años alternando entre una rabia insaciable contra Harry Potter por arruinarle la vida y un terror balbuceante cada vez que los dementores se acercaban. Albergó la esperanza del regreso de su amo durante el primer mes, aproximadamente, pero luego su marca tenebrosa desapareció. Eso solo hizo que odiara aún más a Harry Potter. Tras perder la razón, sobrevivió 25 años más antes de fallecer. Fue enterrado en una tumba sin nombre y olvidado. Nadie lo extrañaría de verdad, ni siquiera su esposa ni su hijo. Draco, por otro lado, de alguna manera logró sobrevivir a su sentencia de 10 años. Aquellos años en Azkaban fueron probablemente lo mejor que le pudo pasar al rubio presumido, desde cierto punto de vista. Al igual que su padre, sufría un terror infernal cada vez que los dementores se acercaban. Sin embargo, a diferencia de su padre, era lo suficientemente joven como para ser capaz de cambiar, al menos en cierta medida, y las consecuencias de sus actos no fueron de su agrado. Por supuesto, culpó a Harry Potter durante un buen tiempo. Sin embargo, la constante exposición a los dementores le hizo cambiar de opinión al final del segundo año. Le demostraron continuamente que no solo era Harry Potter mejor que él,
sino que a Harry Potter le traía sin cuidado Draco Malfoy. Para Harry Potter, Draco Malfoy no era nada, al igual que Lucius. A Harry Potter no le molestaría hacer el esfuerzo de arrojar a un don nadie a Azkaban, lo que significaba que no podía ser culpa de Harry Potter, que lo que le estaban mostrando fuera producto de su mente trastornada tras la exposición a los dementores era irrelevante. No pudo evitar verlo como una realidad una vez que se lo presentaron. Y una parte subconsciente de él decidió que era cierto. Esto, por supuesto, no lo hizo como Harry Potter, ni lo convirtió mágicamente en una buena persona. Sin embargo, sí redirigió su furia asesina hacia su padre, quien había sido tan ingenuo como para dejarse atrapar por las razones más absurdas. Y, mucho más importante, le enseñó que sus actos sí tenían consecuencias. Draco Malfoy nunca volvería a intentar siquiera lanzar magia oscura, simplemente no valía la pena el riesgo por una Oulide de poder de corta duración. Estaba hecho un desastre cuando salió de Azkaban 10 años después. Además, sin haber completado su educación mágica básica, no tenía derecho a usar una varita. Y lo más desesperante, descubrió que su madre había vendido la mansión Malfoy y se había fugado con lo poco que quedaba de la fortuna familiar, dejando a su hijo en la indigencia. Todo era legal gracias al contrato matrimonial bastante desigual que los Black habían insistido en firmar. La mansión Malfoy era ahora un hogar para niños muggles. Estaba horrorizado. Consiguió ganar unos cuantos galeones trabajando en el caldero chorreante, pero tras tener que limpiar las ebriedades de Ron Weasley demasiadas veces, renunció en menos de un mes. Ahorró lo justo para un traslador internacional y cogió el siguiente que pudo permitirse, llegando a Australia. Finalmente consiguió los derechos de varita allí y trabajó como dependiente en una batique durante muchos años. Si alguien de Hogwarts se lo hubiera encontrado, su expresión y actitud le habrían hecho preguntarse si estaba poseído por Severus Snape. Iguala. Ron Weasley siguió siendo un perie durante el resto de su carrera en Hogwarts, incluso después de que Harry y Hermione abandonaran el colegio. En lugar de reconocer sus errores, culpó a Harry Potter de todos los males que le sucedieron. Sin embargo, lo cierto era que nadie quería escucharlo quejarse de 3 de sus personas favoritas, y desde el principio le dejaron claro que podía ponerse las pilas o largarse, por así decirlo. Que la directora McGonagall estuviera de acuerdo con sus alumnos fue un shock para Ron. Culpó a Harry Potter por ponerla en su contra. Sus calificaciones en cuarto año fueron pésimas, y a diferencia de Dumbledore, McGonagall no lo ignoraría y simplemente lo aprobaría. A decir verdad, también debería haberlo repetido los 3 años anteriores, pero Dumbledore lo aprobó, probablemente porque era un ancla útil para un tal Harry Potter. Este año, lo repitieron como debía. La respuesta de Ron culpó a Harry Potter por arrebatarle a Hermione Granger. Si yo hubiera estado allí, razonó, habría aprobado sus asignaturas. Cuando se quejó con sus compañeros, le explicaron con lujo de detalles que él era responsable de sus propias calificaciones y que Harry Potter no tenía nada que ver, ni Hermione Granger tampoco. Luego le dijeron que se callara y estudiara, porque no querían oírlo. Que los alumnos de cuarto lo regañaran cuando se suponía que era de quinto lo enfureció. Su respuesta: culpó a Harry Potter por poner a los demás alumnos en su contra. Luego cogió otra revista de Quidditch para leer. Ron hizo algo realmente impresionante, desde cierto punto de vista, que sus hermanos nunca lograron. Estableció el récord de años pasados en Hogwarts antes de obtener sus TIMOs. Repitió el cuarto año 2 veces más, y luego el quinto 2 veces más. Ronald ni siquiera había presentado sus TIMOs cuando Harry y Hermione presentaron sus estasis. Ronald Weasley se negaba a entender que tenía que hacer el trabajo, y que Harry Potter y Hermione Granger no eran responsables de hacerlo por él. Cuando finalmente logró sus timos, incluso Molly estaba disgustada con él, y ella era bien conocida por ignorar los defectos de sus hijos. Molly y Arthur habían sacrificado gran parte de sus planes para obligar a Ron a pasar a sus TIMOs,
y se negaron rotundamente a pagar sus estasis, diciéndole que podía conseguir un trabajo y pagarse sus estudios si quería continuar en Hogwarts. La respuesta de Ron fue predecible: de todas formas, la escuela le daba igual. Durante los siguientes 6 meses, holgazaneó en la madriguera, comiendo la comida de sus padres, leyendo sobre Quidditch y, de vez en cuando, volando su escobie en el prado. Al final, harto, su madre le dijo que tenía que buscarse un trabajo. Ron se quejaba de que, si no fuera porque Harry Potter había puesto al equipo de Quidditch en su contra, estaría volando para los Chudley Cannons. Molly, cansada de su idiotez, lo echó de la casa. Los gemelos se apiadaron de él durante un mes entero. Ellos también se cansaron rápidamente de oírlo quejarse de Harry Potter, quien para entonces se había marchado de Gran Bretaña hacía casi 7 años. Además, se negaba a trabajar, esperando que le dieran una buena bolsa de galeones simplemente por existir. Entonces escuchó que Harry y Flair habían ayudado a financiar su tienda de bromas y estalló, quejándose de que Harry Potter y su puta nunca le daban dinero. Ni que decir tiene, se quedó sin trabajo y sin alojamiento. Los gemelos eran amigos íntimos de los Potter, y su dedicación a la familia tenía un límite. Casi un año después, tras vivir en la calle, reducido a comer sobras de la basura, culpando a Harry Potter todo el tiempo, finalmente se resignó y consiguió un trabajo mal pagado en el ministerio, en mantenimiento mágico. Mantendría ese trabajo hasta su muerte a los 102 años, y aunque más o menos se reconcilió con su familia, nunca dejó de culpar a Harry Potter. No hace falta decir que Ron Weasley nunca se casó y nunca llegó a ser gran cosa. Iguala Bill. Por otro lado, se mantenía en contacto con los Potter y era considerado un buen amigo de la familia. 2 años después del torneo, resultó herido cuando un compañero rompemaldiciones hizo algo estúpido, y dicho rompemaldiciones no sobrevivió. Despertó y se encontró atrapado en una cama en el mismo hospital de París donde una vez le extrajo un horrocrux de la frente a Harry Potter, y pronto supo que no saldría pronto. Cuando lo liberaron 4 meses después, por suerte, sano y salvo, llevó a Naomi Parks de vacaciones a su país de origen y se casaron en Las Vegas, evitando así lo que podría haber sucedido si Molly se hubiera enterado antes. Tuvieron varios hijos juntos y ambos eran muy felices. Naomi no lo habría sido tanto si no fuera porque Bill ahora estaba relegado a gestionar rompedores de maldiciones, en lugar de romperlas él mismo, debido a sus lesiones. Flair se burlaba de la pareja incesantemente cada vez que los veía, y siguieron siendo buenos amigos de la familia durante mucho, mucho tiempo. Harry siempre estaba feliz de jugar con sus hijos. Fred y George Weasley también mantuvieron contacto frecuente con los Potter, y con Kenuto y, ocasionalmente, con Lunático, con la única excepción de cierto mes en el que intentaron hacer lo correcto por su hermano. Sin embargo, los Potter no los culparon por ese incidente, más bien, los compadecieron. Su tienda de artículos de broma fue un gran éxito tanto en Gran Bretaña como en Francia, y no tardó en expandirse a América. Insistieron en que los Potter conservaran una parte de la propiedad, de acuerdo con su inversión, y todos se enriquecieron como pan comido. El negocio permanecería en manos de sus respectivas familias mucho después de su fallecimiento. Aunque Fred y George nunca se casaron oficialmente, tampoco lo hicieron Angelina ni Katie, y los hijos de ambas mujeres tenían el pelo de un tono rojizo bastante específico. Todos, y había bastantes, llamaban a Fred y George papá, indistintamente. Aunque Alicia los visitaba de vez en cuando, era mucho más lista y se casó con un jugador de Quidditch que no había asistido a Hogwarts. Harry y Flair rara vez vieron al resto de la familia Weasley después del torneo. Molly nunca se recuperó del todo de la vergüenza de haber intentado, inapropiadamente, considerar a Harry como familia. Fue una lástima, la verdad, ya que él nunca se lo reprochó. Estaba mucho más molesto con Dumbledore por haberlo provocado. Los veían en raras ocasiones, pero solo por casualidad.
No ayudaba que Ron viviera con ellos intermitentemente a lo largo de los años, y ni Fleur ni Harry querían saber nada de él. Ginny, por otro lado, era amigable pero distante. Aunque hacía tiempo que se había dado cuenta de que no era culpa de Fleur, eso no cambiaba el hecho de que su corazón estaba profundamente roto por el matrimonio de Harry con otra bruja. Aunque lo superara, nunca lo superaría del todo. A lo largo de los años, Harry se preguntó a menudo si Dumbledore podría haber tenido algo que ver con su obsesión, pero desafortunadamente falleció antes de que alguien pensara en preguntar. Tuvo una exitosa carrera como cazadora con las arpías de Holyhead y finalmente se casó con un joven francés que conoció en el circuito. Tuvo la suerte de encontrarlo, era comprensivo y sabía muy bien lo que sentía por su héroe de toda la vida. Él mismo respetaba profundamente a Harry y comprendía la esencia de la historia. Veían a los Potter una vez cada 6 meses aproximadamente, pero eso era todo. Cualquier cosa más era demasiado doloroso para Ginny. Por suerte, el resto de su vida fue feliz, y adoraba a su única hija. Esta se graduó de Beauxbatons en lugar de Hogwarts, aunque esto se debió principalmente a su padre. Ginny tenía sentimientos encontrados mientras fuera feliz y tuviera una buena educación. Dio la casualidad de que Harriet Evere era una de las estudiantes favoritas de Harry Potter. Vernon y Petunia Dursley acabaron en prisión antes de que se llevara a cabo la tercera prueba. El primer ministro, de alguna manera, se enteró del asunto y quedó absolutamente consternado. Y entonces la reina se enteró y le ordenó que se ocupara del asunto con la mayor celeridad posible. Después de todo, Harry Potter era considerado un héroe de la primera guerra contra Voldemort, y la reina lo sabía perfectamente. El juicio fue justo e imparcial, pero no por ello menos condenatorio. Cada uno fue condenado a 50 años de prisión. Su hijo fue entregado a un hogar para niños con problemas con la esperanza de que pudiera reformarse. Le tomó casi 6 años de terapia intensiva, los últimos, sorprendentemente, voluntarios, liberar por completo al niño del condicionamiento de sus padres. Una vez que finalmente comprendió la magnitud de sus crímenes, se horrorizó. Además, por una extraña coincidencia, su terapeuta conocía el mundo mágico y le contó quién era realmente su primo. Dudley nunca envió una disculpa, ni siquiera por correo, pero no porque no lo sintiera. Simplemente pensó que haría más daño que bien, y que a Harry le convenía olvidarlos por completo. Encontró un trabajo decente y una esposa encantadora, y trató a sus hijos mucho mejor de lo que Vernon y Petunia jamás lo habían hecho, y no malcriándolos. Sin embargo, a diferencia de su hijo, Vernon era irredimible, e incluso de otra manera, jamás habría visto la libertad. Su beligerancia estaba tan arraigada en él que simplemente no podía callarse. Fue golpeado hasta la muerte 2 años después de cumplir su condena por haberle dicho demasiadas veces a la persona equivocada. Nadie supo nunca quién era el responsable. Petunia era más lista y consiguió la libertad condicional después de solo 15 años. Intentó contactar con Dudley con la esperanza de reconectar, pero fue rechazada rotundamente. Su propio hijo no quería saber nada más de ella. Terminó sola y amargada por el resto de su vida, y al igual que Ronald Weasley, nunca dejó de culpar a Harry Potter. Sirius Black permaneció en Francia, cerca de los Potter y los Delacours, para sorpresa de nadie. Sus amigos del colegio, incluso James y Lily, se habrían sorprendido de lo dedicado que era a su ahijado. Le costó algo de esfuerzo, pero de alguna manera logró encontrar el equilibrio perfecto. Pasaba el tiempo justo con Harry para que fuera feliz, pero no tanto como para sentirse agobiado. Y ver cómo la relación entre Harry y Fleur crecía y florecía fue realmente una gran alegría para el viejo perro. Curiosamente, finalmente encontró el amor, y a James le habría impresionado que consiguiera una Bella. Tras casarse con ella, Sirius compró un termómetro y unas recuetes de nieve y las colocó sobre la tumba de Lily en el valle de Godric. Ella le había dicho una vez que el infierno se congelaría antes de que una Bella le prestara atención. Curiosamente, no fue a través de los Delacour ni de los Potter que Sirius conoció a Sylvie. De hecho,
La encontró ahogando sus penas en un bar de mala muerte del mágico París. Durante años, había sufrido constante y terrible acoso por su aspecto. Al parecer, sus compañeros de la colonia donde vivía la consideraban fea. Siries pensó que ella era hermosa, aunque ella era mucho más joven que él, con solo 22 años, él ya era un niño grande, así que no importaba. De alguna manera la convenció de ir a bailar esa noche, y así siguió. 4 meses después, la invitó a una reunión familiar, y ella aceptó. Su sorpresa al saber con quién iba a encontrarse fue invaluable. Provenía de una de las colonias Beela más aisladas y no tenía ni idea de quién era Siries. Sin embargo, si sabía quiénes eran los Potter, era noticia, o más bien, chismes, en los círculos Beela, aunque no les importaba. Que quisieran conocerla casi la deja sin aliento, y por suerte para ella, los Delacour y los Potter y la mayoría de las Velas, dicho sea de paso, tenían una definición muy diferente de la belleza. Al enterarse de su difícil situación, Arién le dijo sin rodeos que sus iguales eran simplemente Metouns que se sentían intimidados porque ella era mucho más guapa que ellos. Se mudó de la colonia y se mudó con Siries 2 semanas después. Se casaron 2 meses después. En su primer aniversario, la joven Sylvie usó parte de la enorme fortuna de los Black para comprar la mansión Malfoy y regalársela a Siries, junto con el contrato ya en curso para convertirla en un orfanato para uso Muggle. Fue uno de los mejores regalos de aniversario que pudo haber imaginado. Tenían 2 niñas pequeñas, a las que toda la familia adoraba. A Siries no le importó en absoluto que el apellido Black muriera con él. Hermione Granger se graduó de Beauxbatons con las mejores calificaciones, lo cual fue impresionante considerando la mediocre educación que se ofrecía en Hogwarts. A partir de entonces, fue buscada por empleadores de toda Europa. Que poseyera la Orden de Merlín no le vino nada mal. Por desgracia para la mayoría de esos empleadores, Hermione se conformaba con quedarse cerca de casa, que ahora consideraba Francia. Sus padres se habían mudado allí justo antes de graduarse, y ella estaba feliz de quedarse. De todos modos, no tenía amigos de su época Muggle, pero los Potter y los Delacour eran prácticamente familia. La mayor parte de su trabajo se centraba en combinar la magia con la tecnología Muggle. A diferencia de la Gran Bretaña mágica, Francia era bastante progresista y no tenía leyes que restringieran estas cosas. De hecho, se consideraba que promovía el estatuto del secreto. Cuanto más pudieran usar su magia sin ser detectados por los Muggles, mejor les iba. Fue responsable de un gran número de inventos a lo largo de su vida, pero el más notable fue la versión mágica del teléfono celular. Ese invento aseguró que a los hijos de sus hijos nunca les faltara nada. Salió con Neville a distancia durante otro año después de dejar Hogwarts, pero al final eran demasiado diferentes y se separaron como amigos. También salió con 3 chicos en Beauxbatons, pero ninguno por mucho tiempo. Simplemente no se comparaban con el hombre con el que no podía evitar comparar a todos los demás. Cuando el tercero de esos chicos intentó obligarla a dar más de lo que ella quería, se enteró de que su orden de Merlín no era meramente un adorno, y luego descubrió al día siguiente que la destreza de Harry Potter en la magia de combate era, en todo caso, subestimada. Eso dio inicio a una década de escasez para la bruja. Salió con algunas personas, pero nada serio, nadie le llamaba la atención. A sus amigos y familiares no les pasó inadvertido que también pasaba la mayor parte del tiempo con Harry y Fleur, quienes estaban encantados de tener una amiga tan buena. Nadie fue tan tonto como para hacer comentarios cuando dio a luz a una hija fuera del matrimonio 11 años después de graduarse, especialmente teniendo en cuenta que dicha hija tenía ojos verdes y cabello negro azabache. Lo mismo hicieron su segundo y su tercero. Por alguna razón, Arién Delacour pensó que era muy gracioso. Hermione siguió siendo una figura fija en el hogar de la familia Potter hasta su muerte a la madura edad de 210 años. Para Gabrielle Delacour, Harry Potter era el mejor cuñado que cualquiera podría tener. Ella lo quería con locura, y él a ella. Y siempre tenía tiempo para ella,
ya fuera jugando a sus juegos infantiles en su juventud, escuchando sus frustraciones románticas en su adolescencia o compadeciéndose de las últimas travesuras de su hija en su adultez. Al final, su único vago arrepentimiento era no haber sido mayor ni haber corrido más peligro cuando ocurrió el incidente. Amaba mucho a su esposo, pero Harry era especial, y no podía negar que envidiaba a su hermana. Era un sentimiento que solo confesaría a su esposo. Harry y Fleur nunca lo supieron. Tuvo una exitosa carrera como modelo y luego, para sorpresa de Fleur, decidió quedarse en casa con sus 2 hijos cuando finalmente los tuvo. Terminó viviendo cerca de Harry y Fleur, y Harry siguió siendo una de sus personas favoritas por el resto de su vida. Su hermana tampoco era tan mala. Iguala en cuanto a Harry y Fleur, los primeros años tras el torneo fueron más difíciles de lo que esperaban. No era que la vida fuera dura ni que tuvieran problemas, ninguna de las dos cosas era cierta. Era que se habían acostumbrado a estar juntos la mayor parte del tiempo, y ahora estaban separados a la fuerza la mayor parte del día. Solo el hecho de que pudieran estar juntos por la noche lo hacía soportable. Los dos se habían enamorado mucho más profundamente de lo que nadie podría haber esperado. La bendición de Merlín, en verdad. Al igual que Hermione, Harry se graduó con las mejores notas. El Horrocrux en su cabeza le había hecho mucho daño en sus primeros años. Ahora le resultaba mucho más fácil concentrarse y estudiar, y así nació la amistosa rivalidad académica entre él y su mejor amiga, después de su esposa. Al final se graduó en el puesto número 2, detrás de Hermione. Incluso en Francia, todos los empleadores querían un pedazo del niño que sobrevivió, sobre todo por sus notas, pero Harry tenía sentimientos encontrados. En realidad, no necesitaba trabajar, sobre todo porque gran parte de las propiedades de Malfoy y Lestrange ahora eran suyas, además de las de Potter, pero tampoco quería aburrirse. Decidió esperar a que surgiera algo interesante y, mientras tanto, se pasaba el día inventando artículos de broma para enviarles a los gemelos. Un año después de graduarse, el Departamento Británico de Misterios lo contactó y terminó trabajando como inefable a las órdenes de Crocker, de forma intermitente, durante más de un siglo. Solo Fleur y Hermione supieron lo que hacía por ellas, y esa condición era una condición para su empleo. No aceptaba un trabajo del que no pudiera hablarles a sus mejores amigos. Ellos también ayudaban ocasionalmente, casi siempre en la nómina del departamento. En Gran Bretaña, nadie ajeno al departamento sabía que estaban allí, y eso era justo lo que les gustaba. Fleur probó suerte rompiendo maldiciones en Gringotts, pero aunque se le daba bien, no era su pasión. Encontró su pasión casi por casualidad cuando el primogénito de Fred y George tuvo edad suficiente para empezar a aprender. A Fleur le encantaba enseñar. No tardó mucho en conseguir un trabajo en Beauxbatons, para sorpresa de todos los que la conocían. Harry la apoyó incondicionalmente, e incluso aceptó un puesto allí como profesora de defensa contra las artes oscuras. Que fuera una buena tapadera para su trabajo con el departamento en Gran Bretaña era una ventaja, le gustaba la enseñanza casi tanto como a su esposa. La única nube en el horizonte era la mala suerte de Hermione en el amor. El incidente con el último chico con el que salió en serio había minado considerablemente su confianza, y le costaba acercarse a alguien. Además, a pesar de lo que le había dicho a Ariane años atrás, no veía a Harry como un hermano en absoluto, y no conocía a nadie que se le comparara siquiera un poco. Pasaron tanto tiempo con ella que era difícil no notar su creciente depresión, aunque se esforzaba por ocultárselo. Fue Fleur quien finalmente se abrió paso y la obligó a confesar que estaba loca, profunda e irrevocablemente enamorada de Harry. Entonces juró con uñas y dientes que jamás se interpondría entre ellos. Fleur la cayó con el simple recurso de besarla hasta dejarla inconsciente. Ella durmió en su cama todas las noches desde entonces. Resulta que Harry y Fleur habían hablado de sus sentimientos por Hermione de vez en cuando, poco después de dejar Hogwarts. Al principio, ambos estaban sumamente agradecidos por su amistad, Harry porque nunca había tenido amigos antes de ella y Ron, y de los dos, solo ella había sido fiel, y Fleur porque le costaba mucho hacer amigos,
Incluso hoy, 6 meses después de dejar Hogwarts, Claire admitió en una conversación casual que Hermione era la única mujer que había encontrado sexualmente atractiva. Un año después, Harry admitió a regañadientes que él también la encontraba atractiva y que a menudo se había preguntado cómo luciría desnuda. Unos años después de eso, después de beber demasiado en su viaje de aniversario anual, se dieron cuenta de que extrañaban mucho su presencia y finalmente admitieron el uno al otro que ambos estaban enamorados de Hermione Granger casi tanto como lo estaban el uno del otro, y que no tenían idea de qué hacer al respecto. No hace falta decir que, cuando Fleur la besó hasta dejarla inconsciente y luego la arrastró hacia Harry, quien rápidamente hizo lo mismo, la pobre mujer quedó más que un poco sorprendida y confundida. Eso no duró mucho. Su primera hija nació 9 meses después, solo 2 días después del hijo de Fleur. Ariane se rió y rió y rió. Hermione jamás olvidaría su pequeña mentira piadosa antes de la tercera prueba. Explicarles la situación a los mayores de la familia Granger fue un reto, pero Harry lo logró. Simplemente fue honesto con ellos en todo. Cuando se dieron cuenta de lo difícil que había sido la situación para su hija hasta ese momento, finalmente decidieron que era su responsabilidad solucionarlo y que no era asunto suyo. Además, ya sea por medio de Hermione o Fleur, adoraban a sus nietos, al igual que Sebastián y Ariane. Y de todas formas, en realidad no cambió mucho. Ya hacían casi todo juntos fuera del dormitorio, así que simplemente siguieron con sus vidas. Evitaban deliberadamente ser el centro de atención, como si fuera algo natural. De hecho, Hermione era la más conocida de los tres al final gracias a sus inventos. Harry y Fleur estaban más que felices de permanecer en un segundo plano y apoyarla. Fleur tuvo un hijo y 2 hijas, y Hermione tuvo 3 hijas. Harry los quería muchísimo a todos, y todos llegarían a ser miembros responsables de la comunidad mágica francesa. De hecho, pasarían siglos antes de que la familia Potter siquiera considerara regresar a Gran Bretaña, a pesar de sus raíces. Harry Potter falleció rodeado de su extensa familia a los 209 años, apenas una semana después del fallecimiento de Hermione. Fleur Potter le siguió tan solo un día después. Los tres consideraron que sus vidas habían estado bien aprovechadas. Contrariamente a toda expectativa racional, Severus Snape sobrevivió a su condena en Azkaban, 137 años, con sus facultades mentales prácticamente intactas. Digan lo que digan de él, estaba dotado para las artes mentales mágicas. Y parte de su supervivencia se debió a que concentró toda su capacidad mental en una sola cosa, conspirando contra la muerte de Harry James Potter y su esposa Bella. Tras su liberación, empezó a investigar de inmediato. No tardó en descubrir que Potter había huido a Francia, o al menos, así interpretó la mente sesgada de Snape sus acciones. A diferencia de Draco Malfoy, Snape aún contaba con fondos, así que rápidamente cogió un traslador y empezó a buscar. Finalmente descubrió un lugar que visitaban con frecuencia los fines de semana y encontró un buen sitio en la esati de un edificio contiguo. Su plan era simple, esperaría a que aparecieran y luego usaría las maldiciones más destructivas a su alcance para borrar de la existencia a la familia Potter. Sería justicia por lo que le hicieron, en su opinión. Nadie dijo nunca que Severus Snape conocía el significado real del término justicia. Y aparecieron los Potter, justo a tiempo, y allí estaba la sabelotodo de Granger con ellos. Y había varios engendros Potter. Era perfecto. Puede que ya sean viejos, pero la venganza era un plato que se servía frío. Su boca se estiró en una sonrisa malvada, con la sangre bombeando con anticipación mientras se ponía de pie, preparándose para invocar su magia y asestar un golpe devastador. No pudo contener la emoción. Por fin, se vengaría de esa escoria de James Potter y de su hijo ilegítimo. Levantó su varita, reunió su magia y entonces su corazón se paralizó. La emoción era demasiado para un hombre de 168 años, y que pasó la mayor parte de ese tiempo en la prisión de Azkaban. Severus Snape fue encontrado en esa esati 2 semanas después y declarado muerto por causas naturales. Nadie supo jamás por qué estaba allí.
Los propios Potter ni siquiera lo supieron. Contrariamente a la creencia popular, el destino realmente cuida de sus campeones.